Fíjate que antes de poner... Ah, bueno, estás grabando desde Zoom, ¿no? Sí, o vos Listo, decís que genial. grabes del OBS, va del No, 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 de Audacity. acá de Zoom mejor. De Zoom, de Zoom. Bueno, arranque nomás. Bueno chicos, ¿cómo están? Primero que nada, desde el centro de estudiantes le traemos estas clases tutoriales de Zoom para que se puedan abocar las dudas sobre AutoCAD de la materia de Informática 2. Como vimos que muchos tenían duda, nosotros somos dos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y partícipes activos del centro. Así que bueno, primero que nada, mi nombre es Rodrigo Franceschelli, soy estudiante de segundo año de Ingeniería Industrial y bueno, y en un paso fui técnico electromecánico. Y ahora, bueno, mi compañero Juanchi. Bueno, como andan, vamos a hacer la introducción formal. Bueno, como dijo Rodri, los dos somos participantes del Centro de Estudiantes. Ahí Emi también está eh, participando. Les comentamos, bueno, nada, nosotros también somos estudiantes de Ingeniería Industrial. Como dije recién hace un ratito, no somos profes, así que por ahí no esperen tanto vocabulario académico, sino que nada, más una clase como labura el centro, de amigo a amigo, de compañero a compañero, ¿sí? Bueno, yo estoy haciendo materias de tercero, cuarto, info, capaz que sea compañero de alguno, porque me quedó colgado el teórico, así que la estoy recursando y viendo si se la puede promocionar. Así que nada, básicamente ante la necesidad o el pedido de muchos chicos que por ahí nos decían, che, mirá, yo no cursé Repre, porque la realidad es que nuestra carrera eh, Info 2 no es correlativa de Repre, a pesar de que sí debería serlo, del sistema de representación. Eh, pero bueno, nada, muchos por ahí han llegado a Info 2 y no saben qué es, y los profes por ahí no pueden a los contenidos de la materia. Así que, bueno, nada, la idea es, más que nada, hoy vamos a arrancar bien de cero, a repasar desde cómo se hace una línea hasta cómo hacer la primera pieza del TP. Y después, bueno, ya con las siguientes piezas va a ser cada vez menos, digamos, lo que necesitemos de funciones para explicarles, y si no va a ser más que nada comandos o funciones un poco más avanzadas para hacer los dibujos más rápido, digamos, ¿sí? Para tener mejor manejo. Bien, sepan que todos los dibujos, los cuatro dibujos que vamos a ver, hoy vamos a hacer la pieza uno, mañana la 2, pasado la 3 y el domingo la 4, todos tienen, digamos, una característica especial, ¿sí? Ahí ya vamos a ver cuando arranquemos, déjame poner a ver. Ahí se ve la pantalla. Ahora sí, Juanchi. Sí, Genial, se ve. buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Aguárdenme que voy a copiar la imagen del ejercicio. Un segundo. Para, bueno, ya ir arrancando, digamos, bien desde cero. Bueno, para todos aquellos que no sepan, ya les voy a mostrar bien todos estos comandos que estoy utilizando. Pero bien, vamos a arrancar, digamos, con lo que sería, para que oculto esto, ¿dónde está? Un segundo, y ahí estamos. Bien, bueno, les voy a contar más o menos cómo es la interfaz de AutoCAD, ¿sí? Yo al AutoCAD lo tengo en inglés, pero los iconos son exactamente iguales, ya sé que lo usan en inglés o en español, así que bueno, se pueden ir guiando con los iconos o con la traducción. De igual manera, creo que si ustedes ponen un guión bajo antes de cualquier comando, que yo ya les voy a explicar cómo hacerlo, creo que pueden poner el comando en inglés y se los toma, así que no hay ningún problema con eso. Bien, les comento. En la primera parte lo que vamos a ver va a ser todas herramientas de dibujo, ¿sí? Estrictamente dibujo. Acá arriba tenemos lo que es línea, polilínea, círculos, arcos. Acá vamos a tener lo que son polígonos, ¿sí? Elipses, y bueno, y esto que se le dice hatch, que si mal no me equivoco, en el de español es sombreado o relleno, algo así, que sirve para justamente rellenar entidades, más que nada para cuando queremos simbolizar un corte, ¿sí? Que si mal no recuerdo, en Info 2 no lo van a usar, pero sí los menciono por las dudas. Después, bueno, de la flechita que yo toqué recién, perdón, a ver, acá,
se nos despliega un poco más de opciones en la parte de dibujo, y bueno, podemos observar distintos tipos de líneas. La SP-Line, bueno, son líneas que tienen distintas funcionalidades. Lo que sí vamos a usar quizás sean estas dos, que son líneas constructivas, ¿sí? Esta línea constructiva, fíjense que tiene dos flechas, significa que nosotros cuando vamos a partir de un punto, se nos va a hacer una línea infinita hacia ambos lados. La diferencia de esta que dice Rey es, bueno, justamente sería como un rayo. Es una línea infinita, es como la línea constructiva, nada más que va hacia un solo lado. Después, acá en la parte de modificar, tenemos comandos como el de mover, rotar, este que lo vamos a usar bastante, que es el comando trim o recorte, y tenemos la operación inversa, ¿sí? Que si nosotros venimos al desplegable, tenemos el extend o extender, que justamente el trim lo que hace es corta una entidad que se encuentra entre la intersección con otra entidad. Ahí ya lo vamos a ver bien en este dibujo y les va a quedar un poco más claro. El extend lo que hace es extender, por ejemplo, una línea hasta la próxima entidad que detecte AutoCAD. Bien, tenemos el comando copiar, que no hace falta aclarar qué es. El comando mirror, o no sé si está como espejo en el de español. Rodrigo, ¿vos te acordás cómo estaba? Espejo, me parece. Ahí lo abro ¿Espejo? ahora el Bien. AutoCAD y me fijo. Sí, sí, es Dale. espejo. Genial. Básicamente lo que nos hace es copia, hace la función de un espejo. Ven acá, ya se ve en la pantalla. Nosotros vamos a tener que definir un eje a partir del cual vamos a copiar las entidades seleccionadas y después nos va a dar la opción de o borrarlas o mantener las entidades seleccionadas. Eso también ya lo vamos a ver más que nada en el ejercicio 2, que nos va a ser de mucha utilidad. Después acá tenemos tres herramientas. El filete, que lo que hace es, digamos, nosotros tenemos dos entidades, por ejemplo, dos líneas que están formando en un vértice. Con el filete nosotros lo que hacemos es un redondeo, ¿sí? El chamfer o chaflán, que se le suele decir, es la misma operación, nada más que en lugar de un redondeo, donde tenemos un radio, hace una intersección entre las dos entidades y es una intersección con una recta, ¿sí? Bien, y acá el blend lo que hace es suavizar ciertos puntos en una curva. Bueno, este comando de acá, este sí hay variaciones en el icono, dependiendo de la versión de AutoCAD, es el comando explode o explotar. Ahí me aparece como un cuadradito que está separada las caras, por ahí alguno que tenga una versión más vieja de AutoCAD, le va a aparecer como una dinamita, ¿sí? Que tendría más sentido, pero bueno. El stretch lo que nos permite es justamente alargar o acortar sin una entidad. Bueno, este es para escalar. Y este otro, que es el que vamos a utilizar hoy, son lo que son las matrices, ¿sí? Vamos a tener matrices rectangulares. Esto es, digamos, como nosotros definimos un camino y vamos a repetir, ven acá podemos ver en la imagen, la entidad que nosotros seleccionamos a lo largo de un camino. En ese caso está seleccionado el cuadradito ese rojo, el polígono rojo, perdón, es un cuadrado, y lo vamos a replicar sobre la curva negra, ¿sí? Y este, que es el que vamos a usar hoy, es la matriz polar, donde nosotros vamos a seleccionar una entidad y la vamos a replicar, bueno, en base a un radio y un ángulo. Bien, ¿qué otra cosa? Esperen que voy a ocultar esto. Acá. Acá tenemos la parte de anotación, que la vamos a usar mucho para indicar, ¿sí?, distintas cosas en el dibujo. Por ejemplo, tenemos un texto, ¿sí?, en multilínea o en una sola línea, digamos. Vamos a tener acá el comando de cota, de acotado, que este es, digamos, como universal. AutoCAD va a ir detectando, ¿sí?, en base a las entidades que nosotros seleccionemos. Si queremos ser más específicos, tenemos acá los distintos tipos de cota. Una lineal, angular, de radio, de diámetro. Eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos dibujando. Y después, para indicar, por ejemplo, los puntitos estos que aparecen acá, ¿sí?, con el 1, 2, 3, 4, así hasta el 14, vamos a tener lo que son los letters, que no sé cómo es la traducción en español, pero básicamente son como pines que nosotros podemos poner Claro, sí. en los dibujos. Claro, serían Eh, básicamente como las referencias que ustedes les piden para las coordenadas. Por ejemplo, qué valores tiene en X y en ese punto determinado. exactamente. Eh, Bien,
A ver, vamos a poner acá. Bueno, ahora un segundo. Que tengo que ocultar esto. Ahí está. Bueno, y después acá, esta es otra parte importante, también que la vamos a aprender hoy cómo usar, que son los layers o capas. Básicamente nosotros lo que vamos a definir, estas layers, nos van a servir para poder organizarnos mejor dentro del dibujo, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, en el dibujo tenemos todo lo que es elementos de la pieza, ¿sí? Están en negro, tenemos todo lo que son elementos auxiliares para la construcción del elemento, están en un color magenta, y todo lo que es el acotado está en un color cian, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo cómo crear, cómo agregar los distintos tipos de línea y demás. Habiendo hecho esa introducción quizá media rápida, vamos a empezar sí a lo que es el dibujo, a lo que nos compete ahora. Bien, lo primero que vamos a ver es acá. La pieza esta, ¿se ve bien ahí, Rodri? Sí, Juan, si se ve bien. Genial, buenísimo. Nosotros tenemos una pieza, ¿sí? Que básicamente, si nosotros nos fijamos, es como la repetición, ¿sí? De una entidad, que ahí ya vamos a ver en lo constructivo cómo la podemos hacer. Pero bueno, tenemos un círculo inicial que está centrado en el origen de coordenadas, de diámetro 50, tenemos otro círculo constructivo de diámetro 100, que está representado en magenta, y después, bueno, vamos a tener otros semicírculos que van a dar origen, digamos, y a la conformación de toda la pieza. Vamos a arrancar entonces primero creando lo que dijimos recién, que van a ser las capas. Nosotros venimos acá al icono de capas. Antes les voy a mostrar para que vean cómo se ve. Acá en este desplegable, fíjense que solamente aparece una capa, ¿sí? Que es la capa 0, que está en blanco. Nosotros, si venimos acá a propiedades de capa, vamos a poder crear otras capas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a esta le vamos a poner el nombre de pieza. Perdón, eso no... Bueno, lo mostré acá. Tenemos 4 iconos. El primero es para crear una capa. El segundo es para congelar una capa. El tercero es para eliminar una capa. Y el cuarto es para seleccionar una de las capas que tenemos como la activa, ¿sí? Entonces, apretamos acá que tiene la estrellita amarilla. Y vamos a crear la otra capa, que vamos a ponerle, si quieren, auxiliar. Vamos a crear una tercera Generalmente, capa. bueno, Juanchi, mientras que vos vas creando, Sí, generalmente los sí, sí. profes recomiendan que ustedes tengan una que marque los ejes por si les hace falta, o sea, teniéndolas, otra que marque la pieza, como lo hizo Juanchi, auxiliares, que son, por ejemplo, el círculo de 100 en ese caso, si mal no recuerdo, y así sucesivamente, cosas que tengan. Y a su vez, también una que tenga las cotas referenciales, es decir, las cotas que nos da el dibujo. Y luego, obviamente, otras que son ahí las que ya nosotros vamos desplazando con lo que sería la cotas cartesianas absolutas, cotas cartesianas relativas, que bueno, eso después lo podemos ver más seguido. Bien. Bueno, ahí mientras Rodri le explicaba, pudieron ver, bueno, digamos, en crear las cotas se hace desde la estrellita amarilla, ¿sí? Después, si ustedes van en color y hacen un clic, automáticamente les sale la paleta de colores. Estos son los colores que sugiere AutoCAD, ¿sí? Porque tienen, digamos, buen contraste unos con otros. Y si se fijan, están todos indexados. Fíjense acá, arriba de los colores dice index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? El negro es el color 250. Nada, eso como dato de color o capaz que les sirve, digamos, para ir buscando colores. Bien, una vez que le damos OK, acá yo puse la pieza, la vamos a hacer con un color blanco, las cotas con un color cian, las auxiliares con magenta, que eso sería, digamos, lo que está en el dibujo, y vamos a poner las referencias para distinguirlas un poquito, las vamos a poner en color rojo, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros acá, cerramos esta pestaña, tenemos que las líneas auxiliares no son líneas continuas, sino que son líneas de trazos, ¿sí? Trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Entonces, ¿cómo vemos eso? Bien. Fíjense, perdón, acá les hago una aclaración. El menú desplegable que antes teníamos una sola capa, ahora tenemos todas las capas que nosotros agregamos, ¿sí? Si nosotros seleccionamos una, vamos a dibujar, por ejemplo, una línea,
la hacemos en color rojo. ¿Sí? Bien, estoy viendo ahí en el chat, Rodri, no preguntaron nada todavía, ¿no? No, Juanchi, solamente por el canal que Bueno, hay que pasar a Nilce. Vos quédate tranquilo que ahí me controlo yo. genial, genial. Bien, ¿cómo vamos a ver el tipo de línea? Bueno, justamente donde nos dice tipo de línea. Por ejemplo, las que son auxiliares, que dijimos que eran las líneas de trazo, hacemos clic donde dice acá continua, y fíjense que nos aparece solamente la línea continua. ¿Cómo cargamos más? Bueno, de acá, de load. Si nosotros bajamos, vamos a ver que acá tenemos líneas de centro, ¿sí? Dice centro común, centro 2 y centro por 2. Lo que difiere, digamos, es el largo por ahí de estos trazos, el tamaño en realidad. Vamos a elegir esta, que se va a ver mejor seguramente. Y acá fíjense que nosotros lo que hicimos fue cargarla, no seleccionarla. Entonces, seleccionamos y ponemos OK. Automáticamente acá ya el tipo de línea se nos modifica. Si nosotros después, en Info todavía no lo piden, pero si tuviésemos que modificar, ¿sí?, las líneas, para aquellos que hayan hecho sistema de representación, nosotros teníamos distintos grosores para las distintas líneas. ¿Sí? Líneas ocultas tenían un Juanchi, grosor. Sí, a eso lo podés explicar utilizando la pieza, cosa que o sea, la pieza tenga un contorno un poco más grueso que la de las líneas, como que se exactamente. distingue. Sí, sí, sí. Básicamente lo que nosotros teníamos era que las líneas de ejes eran un poco más finas que las de contornos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá, por ejemplo, y vamos a poner... uy, espérate que... ¿Dónde está? Bueno, eso no. Acá empieza. Y vamos a poner... Hacer la transparencia acá. Uy, bueno, acá. Nosotros acá podemos ir, a ver, por default están todas seteadas con el mismo grosor. Creo que en Info no se los piden, ¿sí? Así que no hace falta que lo hagan, pero Juanchi, para que lo tengan en cuenta, sí. Arnes, perdón, Andrés, ¿cómo se llamaría este tipo de línea en español? ¿Cuál sería, Andrés? ¿Cuál de todas? Ah, creo, o sea, hasta ahora estamos usando todas continuas, ¿sí? No, pero creo que se refiere para buscarla la del centro, a la de magenta. Y se llama, Ah, la la buscas Centro 2. igual, sale como Center 2 Sí, sale o como Center Center 2. 2. El nombre no Hacemos, cambia. hacemos un clic, ¿sí? En, en la columna de tipo de línea, vamos a cargar los tipos de línea y ahí bajamos y vamos viendo las distintas líneas. Las líneas de centro de ejes son las que dicen center. Center, center 2 y center por 2. Ahí la seleccionamos, ahí hemos seleccionado el center por 2, apretamos OK. Bueno, ahí ya la tenía cargada. Y después acá la seleccionamos para la línea. Y ya nos queda cargada como línea de centro. Bien, esto del ancho de línea lo fijan acá. Insisto, no se los van a pedir ahora, pero para que ustedes lo sepan. Pueden ir definiendo distintos grosores para las distintas entidades. La que sí le vamos a poner acá va a ser una de 0,8 para lo que sería la pieza. Déjame ver si no queda muy grueso en comparación de las otras. Me parece que sí, Juanchi. Sí, me parece que va a Yo quedar bastante utilizaría una grueso. de 0,20. Va, 0,13 creo que estaba. Que generalmente es la que utilizo yo. Eh, sí, sí, 0,3 le vamos a poner porque la de 0,8 es muy, muy gruesa. A ver, vamos a hacer una línea así, con constructiva. Ahora dime un segundo, ya le vamos a explicar todo esto. Y vamos a poner la de cotas, por ejemplo. Digo que no hay mucha diferencia, ¿eh? No, pero como que se entiende. Ah, para que la que había modificado era la auxiliar, no era Sí, eso te iba a decir, Ah, no, la de ya. justo piezas. la magenta. Claro, sí, sí, sí. Vamos a poner así y este lo vamos a poner la de default. A ver, che. Como encima me aparece el O cartel sea, este si las acá. dejan a las líneas, a todas las líneas por defecto, no, no los afecta en nada, pero esto es como que le da un sentido más estético y también hay veces que el docente se les puede llegar a pedir por un examen. Y vamos a poner la de pieza. Ok, o la manqué de nuevo o todavía no hay diferencia. Vamos a ponerle 0,8.
A ver si ahí le modifica. Bueno, no hay tanta diferencia. La vamos a dejar así como está. Total, no nos va a cambiar en nada lo que es el... Bien, hasta ahora todo en orden, ¿no? No hay ninguna consulta, pregunta. ¿No? Bien, seguimos entonces. Bien, lo primero, fíjense, nosotros acá tenemos el espacio modelo, esa es otra cosa. Vamos a tener dos formas de desplazarnos dentro de lo que sería el espacio modelo de AutoCAD. Si yo saco el zoom con la ruedita del mouse, y depende de donde apunte el mouse, ¿sí? Puedo ir moviéndome en distintas partes del dibujo. No es la recomendable, ¿sí? Porque van a estar 3 horas para apuntarle algo. Lo recomendable es apretar la bolita del mouse, automáticamente se les pone el icono de mano, y ahí pueden desplazarse a donde ustedes quieran, ¿sí? Otra manera de hacer eso es justamente acá, a la derecha, donde tenemos el comando pan, y directamente lo mueven. Apretando escape, sacan el comando, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos el eje de coordenadas, y vamos a empezar dibujando lo que sería el círculo. Así que, habiendo teniendo seleccionada la capa pieza, vamos a dibujar nuestro primer círculo. Hay dos formas. La primera es venir acá, ponemos círculo, y acá fíjense que en el desplegable van a tener 10 millones de opciones para los círculos, que le vamos a ver más adelante. En este caso vamos a utilizar la básica, donde indicamos el centro del círculo y el radio. Entonces hacemos clic, venimos acá, y fíjense que por ahora no nos selecciona el origen. ¿Cómo lo seleccionamos? Bueno, fíjense que yo ahí al lado nos dice que pongamos una coordenada para el centro del punto. Entonces yo voy a poner 0, 0. Cuando yo uso la coma, digamos, automáticamente AutoCAD lo que hace es utilizar coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, yo aprieto Enter y fíjense que ya me manda al origen. Entonces yo acá le voy a poner un diámetro de, a ver cuánto decía, Por eso 50. cuando ustedes tengan, por ejemplo, un valor que les dé con coma, como quien diría, no sé, 68,5, en vez de poner coma 5, ponen 68,5, porque si no, ustedes ponen 68,5, los va a tomar como que son 68 de X y 5 de Y. Y ahí es como que lo va a hacer mal el programa. Bien, eso, buena aclaración porque les ha pasado a muchos. Bien, la otra cosa, fíjense, nosotros ya fijamos el centro, ahora tenemos que fijar un radio. El radio, a ver, esperen que acá me está saliendo el cartelito este que se me pone justo en el medio. Vamos de nuevo, elijo el centro, pongo el 0,0, ahí está. Fíjense que ahí en el rectángulo que se ve abajo, dice especificar el radio o, y entre paréntesis nos dice el diámetro. Y la letra D de diámetro está en azul. ¿Qué significa? Yo así como estoy, voy a poner el radio. Si el diámetro era 50, el radio va a ser 25, ¿sí? Y esperen que aprovecho para achicar esto. Bueno. Te das una idea de lo que se me complica con cada vez que aprieto escape que me salen todos los carteles del Zoom. Ahí está. Bien. Dijimos, como el diámetro era 50, yo puedo poner radio 25 o, vamos a seleccionar acá, lo borro, vamos a apretar de nuevo el círculo, pongo el centro en 0, 0, o si yo aprieto la tecla D y aprieto Enter, automáticamente yo lo que cargo acá es el diámetro. Entonces le pongo diámetro 50. ¿Sí? Esas son por ahí las formas para alternar entre radio y diámetro. Otra cosa que va a ser importante, que bueno, ahora se los voy a explicar así, sencillo, después lo vamos a ver en ejercicios por ahí más complicados, la utilidad por ahí más plena de estas funciones. Hay dos formas de seleccionar en AutoCAD, ¿sí? En realidad hay 4. La primera es, yo hago un clic con el mouse, un solo clic. Si me muevo para la izquierda, automáticamente nos aparece un recuadro verde, ¿sí? El recuadro verde básicamente lo que hace es seleccionar toda entidad que nosotros le hayamos pasado por arriba. Pero ¿qué pasa? La diferencia entre el recuadro verde y el recuadro azul, que si yo lo muevo para la derecha, es que el azul va a seleccionar la entidad solamente si la cubrí en su totalidad
dentro del recuadro. La verde lo va a seleccionar con tal de que hayamos seleccionado un pedacito, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá, yo seleccioné un pedacito del círculo y automáticamente me selecciona la entidad. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, la azul y hago así, no la selecciona. Para seleccionarlo con la azul debería venir acá y seleccionar toda la entidad. Bien, esas son, digamos, las dos primeras formas. Las otras dos formas son similares, nada más que va a ser con una elección libre. La primera, la del cuadrado, era si yo hacía un clic y desplazaba. Ahora, si yo hago un clic y mantengo apretado, fíjense que me deja seleccionar libremente. Y es lo mismo, si arranco para la izquierda, selecciono en verde, si arranco para la derecha, selecciono en azul. Eso es más que nada para poder seleccionar dentro de un dibujo piezas específicas o por ahí chicas dentro de dicho dibujo. Bien, y en caso de entidades, bueno, puedo apretar un clic arriba y ahí ir seleccionando. La forma de deseleccionar es con la tecla escape. Bien, ahí tenemos el círculo de diámetro 50. Perdón, la otra forma de escribirlo son con los comandos. Hay comandos que, por ejemplo, si yo aprieto la tecla C, automáticamente AutoCAD tiene como un atajo para el círculo. En este caso, la tecla o el comando relacionado a ese atajo es la C. Si yo aprieto Enter, automáticamente dibujo un círculo. Entonces vengo acá, pongo el 00 y hago el círculo. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a dibujar el otro círculo, el de diámetro 100, pero ese círculo lo tenemos en la otra capa. Entonces venimos acá, seleccionamos la auxiliar, apretamos el comando C para seleccionar el círculo, y fíjense lo siguiente. Yo cuando pase por arriba este círculo, el AutoCAD automáticamente nos va a detectar puntos geométricos propios o característicos de esa pieza, de esa entidad. Por ejemplo, en el caso de los círculos nos va a identificar los cuadrantes, cuadrante lateral izquierdo, superior, lateral derecho e inferior, y el centro. Entonces yo automáticamente puedo construir desde el centro la otra pieza. En este caso el diámetro era 100, así que aprieto D, la tecla Enter y escribo 100. ¿Sí? Y ahí tenemos el otro círculo. Y ahora vamos a pasar lo que serían las líneas. ¿Sí? Fíjense, ahí ya tenemos marcados los dos círculos, este negro y este en magenta. Vamos a dibujar lo que son las líneas constructivas. ¿Sí? Yo recién les había hablado de que si veníamos acá, a la parte de dibujo, si abríamos el desplegable, podíamos usar lo que sería la tecla de rayo. ¿Sí? Vamos a elegir el rayo. Lo seleccioné, ahí está. Venimos al centro, fíjense que acá como yo no pasé por arriba de la entidad, no me lo detecta, pero si me quedo un ratito arriba, automáticamente me detecta el centro de la entidad. Hago un clic y lo muevo hacia la derecha. Y acá viene el otro comando. ¿Sí? Fíjense que yo acá, si muevo el mouse para abajo o para arriba, le puedo agregar un ángulo. Quizá muchos no puedan hacer esto al principio porque tengan el comando ortogonal activado. El comando ortogonal básicamente lo que nos ayuda es para construir piezas que están compuestas por líneas que están una a 90 grados de la otra, ¿sí? O entidades que están situadas una a 90 grados de la otra. ¿Cómo activo o desactivo ese comando? Con la tecla F8. ¿Sí? Fíjense que yo acá lo puedo mover libremente porque tengo el comando ortogonal desactivado. Si yo lo activo, aprieto F8, automáticamente, por más que mueva el mouse, ¿sí? Se me va a poner en 0 grados, digamos, en el eje X. Si yo lo muevo para acá, se me pone en el eje X negativo, en Y para positivo y en Y negativo. Pero siempre fíjense que nos desplazamos en sentidos ortogonales. Entonces yo selecciono acá. ¿Sí? Una vez que seleccioné, puedo apretar la tecla Enter o la tecla Escape para salir de esa función. Y fíjense que no importa qué tanto zoom le saque yo, esa es una línea infinita, que es la que yo les comentaba al principio. Bien. Si quieren podemos hacer la otra para el eje Y. Y esto es otra, digamos, un consejo o un comando que ahí me sirve mucho, digamos, cuando tengo que hacer piezas, por ejemplo, tengo que hacer una línea, en este caso era en el eje X hacia la derecha. Y ahora yo tengo que hacer la misma línea, pero, por ejemplo, en el eje Y. Entonces, para no ir seleccionar de nuevo, yo directamente aprieto la tecla Enter y AutoCAD nos activa el último comando que nosotros hayamos seleccionado. En este caso es la línea constructiva.
Entonces yo vengo acá, selecciono y tiro la línea para arriba. Si aprieto Enter de nuevo, la saco. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a situar lo que son estos semicírculos que se ven Anchi, ahí. Decime. una cosita nomás. Si ustedes también lo quieren alargar, porque como ven ahí solamente estaría tomando el primer cuadrante, la línea en sí, pueden tocar en la línea y estirarla tanto para abajo como para arriba para no estarla volviendo a dibujar nuevamente. Y con eso ya tienen Claro, toda la línea del cuadrante hecha. exactamente. En este caso, ven, por ejemplo, yo para la derecha claramente no la puedo estirar porque es una línea infinita. Sí aplica, por ejemplo, una línea común. Entonces yo voy a dibujar una línea acá y puedo seleccionar la línea y tengo el centro para moverla, para arriba, para abajo, o los extremos, como dice Rodri, para alargarlo o acortarlo. ¿Sí? Bien, bien esa aclaración. Bien, ahora vamos a dibujar, dijimos entonces, el semicírculo del punto 1, 2 y las líneas que van hacia el punto 3. Fíjense que acá ese semicírculo tiene su centro en la intersección de el círculo de diámetro 100 y la línea del eje. ¿Sí? Entonces, venimos acá y va a ser, digamos, en esta partecita que yo estoy mostrando acá. ¿Cuánto tiene? O sea, de diámetro, de radio eso, lo vamos a ver acá en esta parte. ¿Sí? Fíjense que nos dice que es de radio 10. Si nos aclara en un solo círculo, significa que todos esos círculos tienen el mismo radio. ¿Sí? Bien, entonces venimos acá, ponemos círculo, pero, bueno, lo voy a hacer a propósito, lo vamos a dibujar primero en auxiliar y después le voy a mostrar cómo cambiar una entidad en caso de que ustedes se equivoquen o decidan cambiarlo. ¿Sí? Aprieto la tecla C, la tecla Enter. Cuando me dice el centro, yo paso por acá y automáticamente me detecta la intersección. Ya le voy a explicar cómo hacer en caso de que no se las detecte. ¿Sí? Selecciono y arrastro. En este caso, como nos piden radio, vamos a poner radio 5. Vamos a suponer que ustedes lo dibujaron así sin querer y dicen, uy, che, contornos o la capa de piezas. Entonces, selecciono la pieza, ¿sí? Vengo acá al desplegable y pongo el comando, pongo la capa pieza. Fíjense que automáticamente ya me la cambia. Pero fíjense la otra cosa. Yo cambié de capa esa pieza, pero sigo dibujando en la capa auxiliar. O sea que si yo quiero seguir dibujando entidades en la capa pieza, tengo que sí o sí venir y cambiarlo a pieza. ¿Sí? Bien. Bueno, les dije que les iba a explicar en caso de que no les aparezca este comando de intersección. Hay una función que se llama OSNAP, o referencia a objetos, que es este cuadradito que se ve acá, ¿sí? Que se activa o se desactiva con F3. Si se fijan, a la derecha tiene una flechita que nos abre un menú desplegable con varias relaciones entre distintas entidades. Por ejemplo, si nosotros las que tenemos tildadas son relaciones que nos va a detectar, ¿sí? Puntos finales, puntos medios, centros, centros geométricos, nodos, que son los puntos, cuadrantes, intersecciones, extensiones, bueno, y así con todas las otras funciones, ¿sí? Si yo no hubiese tenido activada la función intersección, no me hubiese detectado nunca la intersección justamente entre el círculo y la línea. Por lo que si ustedes no se lo detectan, vienen acá y activan la función. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense, y esto sí un detalle porque me parece bastante importante aclararlo. Yo voy a poner el comando línea, ¿sí? Lo voy a activar con el atajo L. Aprieto L y aprieto Enter. Fíjense acá la pequeña diferencia que acá capaz que no nos cambie tanto, pero en otros dibujos sí, y es que el cuadrante, ¿sí? No coincide con la intersección entre el círculo y la línea constructiva, ¿sí? Y si nosotros venimos acá al dibujo, nuestro círculo cambia en esa intersección. Entonces, si yo hubiese venido acá y seleccionaba así rápido el cuadrante, no hubiese estado seleccionando el punto que en realidad nos pide el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio nos pide este punto de acá, el que es la intersección. Entonces yo aprieto la intersección y voy a trazar una línea, por ejemplo, perdón, antes debería dibujar el otro círculo. Perdón, antes de eso vamos a dibujar el círculo exterior, que es de diámetro 240.
Epa, puse 24 y era 240. Vamos, de nuevo. 0, 0, 240. Ahí está. Ahora sí. Y no sé si le puse radio. Sí, le había puesto de radio 240. De nuevo, puede fallar. Yo aclaré al principio que no era profe, así que yo sí puedo equivocarme. Bien, vamos al círculo, 0, 0 en el origen. Elegimos el diámetro y ahí sí le ponemos 240. Ahora sí. Bien, entonces, habiendo hecho eso, yo voy a seleccionar el comando línea con el atajo L. Vengo, me aseguro de que estoy seleccionando la intersección y voy a hacer una línea ortogonal. Acuérdense que lo activamos o desactivamos con la tecla F8. Y voy a hacer una línea que pase ese círculo, ¿sí? Nosotros ahí yo les voy a explicar el comando trim, que justamente es para recortar esos excedentes. Aprieto Enter para salir, aprieto Enter de nuevo para volver a la función de línea, y hago lo mismo con esta otra intersección. Entonces vengo acá, la estiro, hago el clic y aprieto Enter para salir. Ahora fíjense, en nuestra pieza, este pedazo de acá, epa, eso no iba, y este otro pedazo de acá no están. ¿Cómo yo los puedo recortar? Bueno, justamente con el comando trim, que el atajo es TR. Yo aprieto TR y aprieto Enter, y automáticamente me va la herramienta de recorte. Hay dos Juanchi, formas. Sí, decime. perdón por interrumpir, pero lo que tampoco había entendido en el video es cómo haces ese atajo. O sea, para poner las letras. ¿Qué tocas? ¿Enter? Ah, bien. ¿Se les cortó Juanchi o solamente a mí? No, Juanchi se me cortó. Bueno, básicamente lo que él hace es Claro, escribir yo pongo la TR y letra aprieto y Enter. listo. Yo, por ejemplo, Se te y había cortado, aprieto. Juanchi. Se te había Ahí cortado, no está. se escuchó. Ahí les dije que tienen Bien. que seleccionar la letra en sí y poner Enter y ya está, automáticamente. Si no, también lo pueden escribir donde dice la barra de comandos, hacen clic ahí y lo pueden seleccionar de igual forma. Exactamente. Entonces, bueno, repito, ahí se me está escuchando bien. Si no, apago la cámara y capaz que Ay, No, funcione. sí. ahora se te Ay, escucha sí, bien. se te cortó nada más en ese momento. Listo, genial. Bien, entonces, dijimos, aprieto TR, que es el atajo para trim. Fíjense que acá yo apreté TR y lo primero que nos aparece es TR y entre paréntesis trim, y abajo aparecen todas otras funciones que también empiezan con TR, ¿sí? Pero la primera, que es la del atajo justamente, es el trim. Aprieto Enter y lo selecciono. Y ahora hay dos formas de recortar una entidad. Fíjense que lo primero que nos dice es, bueno, seleccionar un objeto a recortar. Si yo hago acá y selecciono este objeto, automáticamente me recorta ese pedazo. Hay otra forma que es, ¿cómo les explico? Es exactamente igual que la de selección, ¿sí? Si yo mantengo apretado, puedo hacer un recorte libre, ¿sí? Fíjense que yo ahí seleccioné dos entidades con un solo clic. Como esto tampoco me sirve, lo puedo recortar y esto también lo puedo recortar. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí yo recorté todas las entidades con un solo clic, como dibujando en el dibujo, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿se entendió? Voy a recortar este pedazo de acá, estos dos pedacitos, y ahí nos quedaría exactamente igual a esta parte del dibujo. ¿Hasta acá se entiende? No sé si hay alguna duda, consulta. Sí, se entendió joya. Perfecto. Y voy a aprovechar para hacerles una aclaración. Ahora que está esto, voy a cancelar ese recorte para explicarles bien cómo funciona el comando trim, porque hay muchos que me preguntaron cómo era. El comando trim básicamente lo que hace es detecta intersecciones, tienen que haber dos intersecciones o una intersección entre distintas entidades y corta o lo que excede o lo que hay en el medio, ¿sí? Y vamos a verlo acá bien, ahí lo puedo cortar. Este también, ¿por qué? Porque es la intersección entre este vértice y la línea esta, por ejemplo. Entonces, este también lo puedo cortar. Este sale de la intersección entre este vértice, perdón, es el excedente entre este vértice y la anterior. Bueno, y este lo puedo cortar porque es la intersección entre esas dos entidades, ¿sí?
para que más o menos sepan cómo funciona. ¿Sí? Entonces yo ahí aprieto Enter y saco el comando trim. Bien, una vez que tengo esto, vamos a ver que esto que yo dibujé acá, perdón, este pedazo de acá, se repite, ¿sí? 5 veces más, o sea, en total se repite 6 veces. ¿Cómo se hace? Bueno, justamente con lo que yo les había comentado en su momento de una matriz polar. Una matriz polar lo que hace es, selecciona una entidad, nosotros seleccionamos un centro y definimos un ángulo. Si ese ángulo es de 360 grados, el barrido que va a ser justamente de 360 grados. Vamos a ver ahí como, por ejemplo, esto lo voy a correr un cachito. Eso, también. El comando para mover las cosas es el comando move o la tecla M, que es el atajo, ¿sí? Aprieto M, Enter, nos dice que seleccionemos el objeto, así que selecciono, por ejemplo, la imagen, con un clic, aprieto Enter de nuevo, y nos dice el punto base, ¿sí? Que es básicamente de dónde lo queremos correr. Y fíjense lo siguiente, como yo tengo el modo ortogonal activado, me deja solamente desplazarlo en sentidos ortogonales. Si yo lo desactivo, lo puedo mover a cualquier lado. ¿Sí? Bien. Dicho eso, volvemos a lo que es la matriz polar. La matriz polar es esta que figura acá, que al principio está seleccionada como una matriz rectangular, pero si yo aprieto el desplegable, puedo seleccionar la matriz polar. Fíjense que lo que primero nos dice es seleccionar los objetos. Y acá es donde entra en juego, digamos, la capacidad que ustedes tienen de dibujar o de dibujar más rápido con los comandos que van aprendiendo. Yo podría seleccionar esto haciendo clic sobre cada objeto, ¿sí? En este caso son 3, no van a tardar tanto tiempo. O podría seleccionarlo con un recuadro. ¿Qué recuadro pueden utilizar acá? El azul. ¿Por qué? Porque si yo selecciono acá, entidades que selecciono por completo son esas dos líneas Juanchi, y el se te vuelve semicírculo. a cortar. Por eso Juanchi, seleccionar. se Que te es mejor corta. que Apago, apagues la Sí, yo cámara. también te apago la la apago cámara. por las dudas, para no Sí, sí, sí. sobrecarga. Bien. Bueno, voy de nuevo entonces. Yo selecciono el comando de matriz polar, ¿sí? Lo primero que nos dice es que seleccionemos los objetos. Y hay dos formas de seleccionarlo. Esto va a depender, lo que les decía recién, de la capacidad que ustedes... A ver, el dibujar algo más rápido, ¿no? Depende de la capacidad de ustedes de utilizar distintos comandos. En este caso son 3 entidades, ¿sí? Yo puedo seleccionarlas una por una, la línea superior, el semicírculo y la línea inferior, ¿sí? Y aprieto Enter. Y ahí ya las tengo seleccionadas. O, digamos, lo que yo les había comentado recién, vamos de nuevo, selecciono la matriz polar, hago un clic, arrastro hacia la derecha y hago el otro clic, y fíjense que ahí con 2 clics ya seleccioné todas las entidades que necesito, sin correr el riesgo de seleccionar otras entidades. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que seleccioné los objetos, aprieto Enter. El siguiente paso que nos dice, fíjense, es, y voy a correr esto un cachito, nos dice, bueno, especificar el centro de esta matriz polar. Entonces, ¿cuál va a ser el centro de giro? Va a ser el origen, ¿sí? Y fíjense que automáticamente ahí me replicó alrededor de este centro las entidades que yo seleccioné. Y acá les voy a explicar, porque bueno, acá justo dio la casualidad que son las que necesitamos, pero les voy a explicar cómo funciona este comando. Tenemos varias columnas. La primera nos dice el tipo de matriz que estamos usando. En este caso es la polar. La segunda hace referencia a los ítems, ¿sí? Fíjense que acá AutoCAD lo que nos hizo fue hacer 6 ítems. Si yo le pusiera, por ejemplo, 10 ítems, me los agrega. Pero como necesitamos 6, vamos a dejarlo en 6. La segunda y tercera columna están relacionadas entre sí, ¿sí? Se relacionan en base a la cantidad de ítems. Vamos a arrancar por la tercera, que nos dice completar, o sea, el ángulo de barrido sería. En este caso, como yo quiero la vuelta completa, van a ser 360 grados. Si yo quisiera media vuelta, le pongo 180 grados, ¿sí? Y me pone esas 6 entidades que yo le indiqué
en 180 grados. Y fíjense que acá el ángulo entre, o el between, no sé cómo estaba en español, se modificó solo, ¿sí? Acá son de 36 grados. ¿Por qué? Porque tengo 180 grados para barrer en 6 entidades. Entonces va a haber entre entidad y entidad un ángulo de 36 grados. ¿Sí? Si yo acá le modificara, por ejemplo, que el between yo lo quiero entre 50 grados, automáticamente me modifica el ángulo de barrido. ¿Sí? Lo que nunca se modifica es la cantidad de ítems, porque esa la indicamos nosotros. Entonces, dijimos que queríamos 6 entidades que hagan un barrido de 360 grados, y bueno, la distancia automáticamente va a ser de 60 grados. Acá lo que son las filas, yo lo tengo en 1, pero por ejemplo si le pusiéramos 5, automáticamente lo que nos hace es, desde el centro, va, digamos, a agarrar la entidad principal, que sería esta que yo seleccioné acá, y va a hacer distintas filas, ¿sí? O sea, la va a replicar en filas. ¿Cuál va a ser la distancia? Bueno, esta que yo le puse acá, de 15. Si yo le pusiera de 50, cada vez las alarga más. Y como es una matriz polar, va a replicar eso en todas las entidades, en toda la matriz. Pero de nuevo, nosotros necesitamos una sola. Los niveles, bueno, funcionan similar, nada más que acá los niveles, o bueno, no se va a anotar en esta en realidad porque es una matriz. Lo vamos a tener, bueno, serían niveles como más elevados. En esta no lo vamos a anotar, lo vamos a anotar si nosotros estuviéramos construyéndolo en 3D, ¿sí? Porque sería la misma matriz polar, pero como una capa encima. A ver si yo lo corro de acá. Claro, ¿ven? Ahí se ve. Son distintas capas. Esto no le den bola igual ahora porque no lo vamos a usar, pero para que entiendan la función de lo que sería el nivel. Entonces esto lo dejo en 1. Una vez que seteamos todo esto, ponemos cerrar la matriz, y fíjense una particularidad de esta matriz. Che, ahí Rodri, el chat, nada, ¿no? Aprovecho mientras para tomarme un Nada, mate. Juanchi, nada. Sí, Genial. por eso estoy ahí calladito. Viene muy bien la explicación, todo. Se ve que los chicos no tienen duda. ¿No tienen duda o no se han animado a preguntar? Vamos a ver Una cuál de de las dos dos. es. Después yo les voy a estar explicando lo que son, cómo determinar las coordenadas de esa pieza. Lo que sí, Exactamente. Juanchi, yo voy a dejar de grabar después porque no me dejas abrir el AutoCAD grabando. Sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Bien, igual eso también después le vamos a dejar como tarea ya para que vayan haciendo ellos. No, no les marques todas las coordenadas, sino un par, como para que las entiendan, y que las otras las vayan completando, y bueno, mañana las repasamos. ¿Te parece? Así los obligamos a que hagan. Dale, de una. Después, Dale, si querés, habilítame y yo grabo de Zoom y después te lo paso, así dale, lo subís al set. buenísimo. Sí, de Genial, 10. hacemos así. Bien, una particularidad de este comando. Lo primero que vamos a hacer, perdón, va a ser recortar, ¿sí?, estos pedacitos que nos quedaron acá. ¿Por qué? Porque lo que nosotros copiamos fueron estas 3 entidades. Esto que nosotros cortamos no se copia, ¿sí? Entonces, lo recortamos y ahí tenemos la pieza como nos dice el dibujo. Bien. Ahora sí, con la particularidad. Siempre que ustedes usen una matriz, todos los elementos que repliquen, ¿sí?, o sea, todas las copias que hagan, van a estar asociadas unas con la otra. ¿Qué significa esto? Fíjense que si yo selecciono uno, ¿sí?, automáticamente, fíjense que se resaltan las 6 entidades. ¿Por qué? Porque las 6 están asociadas justamente a esa matriz polar. Entonces yo selecciono una y se me seleccionan todos, y automáticamente se abre la matriz polar. Si yo quisiera trabajar uno independientemente del otro, ¿cómo hago? Bien, justamente con el comando explotar que les conté al principio. El comando explotar lo que hace es separar las entidades que están unidas. En este caso, como estas entidades, ¿sí?, no solamente están unidas entre sí, sino que están unidas las dos líneas, ¿sí?, sería esta línea con esta línea y con este semicírculo, ¿sí?, sino que están unidas entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo aprieto el comando explotar, selecciono el objeto, hago clic y aprieto Enter. Ahora fíjense, a simple vista no cambió nada, pero si yo paso por acá arriba, ya puedo seleccionar
las líneas individualmente. Y no selecciono, por ejemplo, estas otras. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. La inversa de ese comando es el comando join, que si ustedes apretan la tecla J, les dice, bueno, es el atajo para el join. El join lo que hace es básicamente unir entidades. Si yo selecciono esta y esta, por ejemplo, y le doy Enter, cuando la seleccione por segunda vez, uy, perdón, ahí no me lo seleccionó. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, ahí sí nos deja. Ahí está. Yo había seleccionado esta línea de acá y esta línea de acá. Y ahora automáticamente AutoCAD las trata como si fuese una sola línea. ¿Sí? Es la inversa del comando explotar. Este lo que hace es unir. Bien, aguárdenme que vamos a seguirlo trabajando como si fuesen... ¿Y esa para unir, para qué sirve? O sea, tipo, ¿te la piden? En esta pieza no les va a servir para nada. Capaz que en futuras piezas sí, y más que nada en la parte de 3D, que es para la segunda parte del año. ¿Por qué? Y les voy a hacer un spoiler de lo que les van a explicar los profes más adelante, pero fíjense la diferencia entre, vamos a hacer por ejemplo un cuadrado rápido así, acá. Bueno, acá creo que me pase. Sí. Fíjense, este cuadrado de acá son 4 líneas que están separadas. ¿Sí? Ustedes más adelante cuando construyan en 3D van a necesitar superficies. ¿Para qué? Para justamente, una vez que seleccionan esto en 2D, lo puedan, lo que se llama, extruir, o sea, darle volumen a eso. Como 4 líneas separadas no nos sirve de nada. En cambio, si yo las uno a estas líneas, ¿sí? Fíjense que yo acá lo que ya voy a tener definido es un cuadrado compuesto por una sola línea que nos va a dar un área. ¿Sí? Yo esto lo puedo después tratar como, por ejemplo, una superficie. ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo tengo todas separadas, lo que voy a extruir son como si fuesen láminas. Yo al tenerlo todo junto, lo que voy a extruir es como un piso. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, se entendió. Gracias. Genial. Bien, vamos a borrar esto y volvemos al ejercicio. Bien, una vez que tenemos esto, ya automáticamente creo que tenemos toda esta pieza dibujada. ¿Sí? Nos falta acotarla, ponerle los letters, y nos falta la imagen de la derecha. ¿Cómo hacer la imagen de la derecha? Bueno, justamente vamos a usar lo que son los rayos, que acá nos va a servir bastante. Entonces, vengo a la capa de auxiliares, voy ahora acá a la sección dibujo, pongo el rayo, ¿sí? Fíjense que creo que la tecla de atajo es la R. A ver. No, bueno, tengo que escribir directamente el nombre, que es Rey. Y lo que nos dice, bueno, es especificar un punto de inicio. Entonces, nosotros qué sabemos, y esto son más que nada consejos constructivos. Si esta es la vista lateral, obviamente va a tener la misma altura que la vista frontal. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, trazo una línea que venga de acá hacia allá, y otra línea que venga de acá hacia allá, esa va a ser la altura que tiene nuestro objeto. ¿Sí? Y estas líneas que se ven acá, básicamente son las partes visibles, o sea, las líneas visibles que yo vería si roto la pieza. ¿Cuáles serían esas líneas? Bueno, la que corresponde a ese vértice de ahí, a ese otro vértice de ahí, fíjense que son 2, y corresponden a esas 2 líneas de acá. Estas 2 líneas que se ven ahí en el centro serían las de este vértice. Perdón, en realidad como lo estamos rotando para la derecha, vendrían a ser las de este lado, ¿sí? Las otras 2 serían las de este lado, que se ven ahí, y las superiores vendrían a ser estas de acá. Eso es más que nada, bueno, cuando vean, los que no hayan visto sistema de representación, lo van a entender un poco mejor cuando vean las distintas vistas que tienen, ¿sí? Pero básicamente, imagínense esta pieza en 3D, yo la roto, y acá a la derecha van a poner lo que verían del lado izquierdo. ¿Cómo hacemos para identificar eso? Bueno, seguimos tirando lo que son los rayos. Y lo vamos a hacer todos desde acá. Fíjense que acá, digamos, si yo tuviese que elegir cada vez que tengo que dibujar una línea, venir acá y apretar el rayo, seleccionar, volver, apretar Enter, estaría horas. Fíjense lo rápido que se hace si nosotros directamente utilizamos la tecla Enter. Entonces,
Aprieto, perdón, primero selecciono el rayo una sola vez, hago la línea, ¿sí? Aprieto Enter para salir, Enter para entrar de nuevo a la línea, la dibujo, Enter para salir de la línea, Enter para entrar de nuevo, y fíjense que rápido se va dibujando cuando, bueno, ya le tomen práctica, ¿no? En lugar de haber ido unas 2, 4, 6, 7 veces a seleccionar el comando de rayo. Eso les va a ahorrar, créanme, mucho tiempo en los dibujos. Bien, como no hay una especificación de la separación entre vistas, lo vamos a hacer a una distancia que nosotros consideremos... Igual, Juanchi, sí, esa vista no se las piden en el TP, solamente tienen que hacer la principal y luego sacar las cotas, pero bueno. las cotas. Bien, bueno, yo se los voy a hacer porque ya Claro, o dibujé las sea, las líneas. coordenadas. Sí, 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 hacelo. Ya que se las dibujé, nada, bueno, así lo hacemos completo. Después, si quieren esta parte, no la hacen. Pero bueno, les va a servir, digamos, más adelante cuando tengan que usar elementos de AutoCAD, ¿sí? Este es algo que también les va a servir, y es lo siguiente. Yo voy a apretar el comando L, activo la línea con el Enter. No voy a hacer clic, sino que voy a poner el mouse acá arriba, ¿sí? Y fíjense lo siguiente. Yo pongo el mouse acá arriba y me selecciona lo que sería el cuadrante. Yo no voy a hacer clic, insisto. Voy a mover lentamente hacia la derecha y fíjense que tengo una línea punteada. Y automáticamente nos dice extensión. Eso le va a servir de ayuda para, digamos, medir una distancia, ¿sí?, a la cual van a dibujar, sin tener que dibujar una línea y después tener que borrarla y demás. Entonces, una vez aclarado eso, yo, por ejemplo, de nuevo, selecciono el comando línea, sitúo el mouse acá arriba y lo muevo hacia la derecha. Eso es lo que nos va a hacer, yo acá le puedo decir, bueno, quiero empezar a dibujar mi entidad fíjense que ahí estamos en 188, lo vamos a dibujar a 200. ¿Sí? Apreté Enter y acá automáticamente empiezo a dibujar. ¿Sí? Fíjense que esto que yo marqué acá no me lo toma como línea, sino que yo le dije a AutoCAD, bueno, a partir de las 200 unidades desde acá, quiero empezar a dibujar. Entonces, yo lo que hago acá es, con el modo ortogonal activado, para hacerlo recto, vengo acá y dibujo, ¿sí? Uno con este otro punto, nos fijamos acá que el ancho era de 25, así que con la línea activada, ¿sí?, yo nunca la saqué, acá aprieto 25, Enter, subo hacia arriba, vengo hasta acá y cierro. ¿Cómo salgo acá? Apretando Enter, como vimos antes. ¿Para qué nos sirven las líneas constructivas estas? Bueno, fíjense que yo acá con el comando trim voy a borrar todas estas líneas de más, así no nos quedan hasta el infinito, y voy a empezar a borrar, si quieren, estas dos, las internas, estas dos de acá, y estas dos de acá. Aprieto escape para salir del comando trim, y voy a dibujar lo que son las líneas estas de acá. Yo aprieto L, Enter, tiro, aprieto Enter de nuevo para salir, Enter de nuevo para entrar, dibujo esas dos líneas. Enter para salir, y de nuevo, replico los mismos movimientos acá, ¿sí? Enter una vez más, y Enter una vez más. Perfecto. Ahí tendríamos, digamos, los dos dibujos hechos, ¿sí? Bien, como esto no se los piden a ustedes, yo voy a seleccionar esto y lo voy a borrar. Y nos va a quedar la pieza, así que es la que ustedes deberían dibujar. Ahora, vamos a mover esto de nuevo. Fíjense otra cosa, yo recién les había dicho que para mover, ustedes ponían el comando Move, lo primero que hacían era seleccionar, apretaban Enter y después un punto base. Si hacen al revés, si primero seleccionan lo que van a mover, apretan el comando Move, ya directamente les hace elegir solamente el punto de arrastre, ¿sí? Es como que hacen el punto de selección antes de elegir la función. Juanchi, Bien, sí. estaba pensando, ya que tenés hecho el dibujo y para no, digamos, dejar de grabar todo eso, ¿querés que hagamos todo ahora de una? O sea, yo voy explicando el porqué y vos lo metés o como quieras. De última cerramos le cortamos la grabación y armamos una nueva con las coordenadas, como vos quieras. Mirá,
¿Vos tenés la pieza esta dibujada? Sí, por eso, ¿Sí? como vos Genial. quieras. Bueno, no, yo les marco los puntos acá, los primeros puntos, porque ahora me tengo que ir a cursar que entro en un ratito, así Dale, que yo yo me los voy a quedo con abandonar en ellos esa. hasta las 1:30, después, porque también Claro, entro. claro. Dale. Bueno, apuro un poquito esta parte, así, qué sé yo, los primeros 3 puntos, indicándole los primeros 4 puntos y el resto que los hagan ellos, y los corroboramos mañana. ¿Te parece? Sí, dale, yo les explico los primeros 4 o 5 puntos, cómo sacar coordenadas cartesianas absolutas, relativas y polares y demás. Dale, genial. Bien, entonces vamos a meterle un poco de pata a esto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el acotado, ¿sí? Vamos a venir acá, al menú desplegable de capas, elijo la capa cotas, y vengo acá a a la función dimensión, ¿sí? Entonces, una vez seleccionada, yo lo que hago es, fíjense que si yo sitúo el mouse por arriba sin hacer clic, automáticamente me dice que el diámetro va a ser 50. Bien, hago el clic y selecciono. Hago otro clic y lo fijo. Fíjense que hay, y esto les va a servir para todos los dibujos, ¿ven mi cursor, que es una cruz? Fíjense el centro no tiene nada, ¿sí? Si yo aprieto la tecla escape, que lo que voy a hacer va a ser salir del comando dimensión, se me pone un cuadradito. El cuadradito eso significa que yo no tengo nada, o sea, ninguna función activa. Si yo aprieto dim, que es el atajo para las cotas, automáticamente me sale el cuadradito ese del medio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tengo una función activa. Eso como otro dato de color. Entonces, vengo acá, sitúo, y me dice diámetro 100. Genial. Ahora, la otra que teníamos que acotar era el radio ese de 10. Entonces vengo acá y acoto, o sea, paso por arriba y me dice, ajá, bien, radio 5 le puse yo. Y era radio de 10. Bien. Fíjense una cosa, vamos a modificar esto. Ahora en un segundo. Bueno, lo voy a hacer rápido, así nos queda bien el dibujo. Ahora en un segundo. Eh, bueno, voy a tener que dibujar todo de cero. Esperen que se los trazo bien y rápido, Sí. porque era radio 10. O sea, acá radio Si le no, vamos a poner 10. Juanchi, de última, déjalo así, total se entiende y yo lo continúo con los chicos. Total, yo me acuerdo que el último que hice fue ese dibujo, porque bueno, era el que yo iba a explicar por, por el video, así que bueno. No, igual ahí ya Ah, está. de una. Dame un segundo que hago el polar y nada más. Listo. Ahí tengo que recortar estos pedacitos de acá. Un segundito. Hubieron complicaciones en el medio. Ahora sí, volvemos a lo que serían el acotado. Entonces acá le ponemos la cota de radio 10, ¿sí? Bien, lo que yo les había mencionado antes es que si yo utilizo esta cota, ¿sí? La de dimensión, acá automáticamente, fíjense que nos tira en el rectángulo de abajo distintas funciones, que son justamente las funciones que yo les había mostrado antes en el menú desplegable. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta entidad, ¿sí? Y lo puedo poner, si aprieto la tecla R, en lugar de que me lo marque como diámetro, me lo marca como radio. Si yo quiero que me lo marque como diámetro, aprieto la tecla D y me cambia a diámetro, ¿sí? Eso para que ustedes sepan cómo hacerlo. Si yo quisiera, por ejemplo, acotar el ángulo entre esta entidad y esta otra, yo selecciono cota, voy a seleccionar esto de acá, esta otra entidad de acá, y automáticamente me tira el ángulo. Eh, pero bueno, si no lo hiciera, yo puedo seleccionar ahí el ángulo y me lo marca, ¿sí? Esto se lo dejo ahí como dato de color. Bien, una vez que tenemos todas las cotas ya marcadas, vamos a poner los leaders o vendría a ser como, no sé cómo se llaman en español, pero las anotaciones. Creo que Directrices. ¿Cómo?
Directrices. Ah, Ahí directrices se tenés. llaman. Sí. Genial, listo. Bien, ahí tenemos los ayudantes. Y eso, le habíamos creado una capa que era referencias. Fíjense cómo marcarlos rápido a las referencias, ¿sí? Yo hago clic en el líder, selecciono el punto, que si no lo recuerdo, este era el punto 1. No, el centro de acá. Selecciono el punto este. Fíjense que yo tengo activado el ortogonal. Lo voy a desactivar y voy a poder dibujar la directriz ahí abajo. Automáticamente me pide un texto, entonces yo aprieto 1 y en lugar de hacer Enter, que me va a situar en la línea de abajo, yo aprieto un clic fuera de eso. ¿Sí? Aprieto Enter de nuevo, selecciono, lo estiro hasta acá, aprieto 2, un clic afuera, Enter. Y así voy a ir marcando todas las entidades. Pongo acá 3, clic, Enter. Esta era la 4. La 5 sale de esta unión. 6, 7, 8. Bueno, de paso me obligan a hacer el TP, que yo también lo tengo que hacer. 9, 10, 11, 12. La 13 era ahí, la 14 abajo. Muy bien. 13, repito de nuevo, yo lo estoy haciendo así rápido justamente con la tecla Enter, cada vez que termino de hacer una operación. Bien, ahí están los 14 puntos, ¿sí? Ahí Rodri después les va a explicar cómo ir marcando las cotas, ¿sí? Las referencias. Por último, ya que hacemos todo esto, yo le voy a dejar acá, como hice en el videito explicativo. Espero que nos hagan famosos. Ese es mi Insta. Rodri, ¿el tuyo? Rodrigo Franceschelli con 2 I. Rodrigo. Fran. No, pero con 2 I. Acá, eran dos, sí. Ok. Sí, en Rodrigo. Fran. ¿Y acá cómo era? S con C. Frances. No, ese, boludo. Frances Cheli. Ah, pensé que tenía una S al lado Chelly. de tu C. Doble L. Emi. Ponce, Sí, punto, sí. Emilce. Perfecto. Y por último le vamos a poner la más importante, que es la de el set. Así nos siguen a todos, nos hacen famosos y podemos vivir de canjes. ¿Qué les parece? Nada, yo voy a cortar acá la reproducción un segundo. Vamos a prender el video, así nos despedimos formalmente. Nada, si pueden en 2 segundos más o menos, así lo libero a Rodri. Que me diga más o menos si se entendió, si hay algo que por ahí quieren que lo expliquemos de nuevo, algo que haya que ir más despacio, los leo. Yo a mí me quedó una duda, o recién cuando abrí el AutoCAD, se me Sí, abrió una capa que no la había hecho, o sea, porque yo lo hice con el videíto. sí, una que dice Def Ah, Points. sí, Bien, la capa Def Points lo que hace es una capa que utiliza AutoCAD que cuando ustedes van a imprimir, porque todos estos planos obviamente se pueden imprimir, esa capa no le imprime. No le des bola a esa capa. O sea, vos crea otra, ¿sí? Para, por ejemplo, los contornos, que esas sí las van a utilizar. ahí está, listo, gracias. Pero no, básicamente la Def Point es, vos la ves en el espacio modelo, pero cuando vas a imprimir, no lo ves. Eso se hacen, por ejemplo, por ahí para identificar, no sé, algunos marcos para, no sé, otras entidades, o si quieren poner una imagen para que no les salga un recuadro, pegan la imagen en la capa Def Points y demás. Listo, gracias. Genial. Realmente existe la posibilidad que lo subas hoy para ir controlando paso a paso tranquilo. Sí, o sea, ahora yo se lo tengo que pasar a Bruno y ahí va a tratar de subirlo él. Así que nada, ahora voy a tratar de cortar esto, la grabación, así yo abro el AutoCAD y hago la parte de explicar 3, 4 puntos de coordenadas, porque bueno, también tengo que entrar al cursor en un ratito. Bien. ¿Se entendió más o menos, tipo el intensivo que metimos de AutoCAD?
Para mí sí se reentendió y me ayudó a armar la pieza, porque tenía algunos problemas con las cotas y con la herramienta de la matriz polar que me enseñaste recién. Ahora sí me dan todos los números, así que estoy Salva, recontenta. te salva la vida eso. Sí, sí, Sí. ese de matriz está muy bueno, me pasa lo mismo. Ya vamos a ver, Rodri, en el ejercicio de mañana. No sé si lo querés hacer vos, el punto 2. Dale, ¿Se lo yo lo explicamos mañana? organizamos eso. Dale, dale. Ya lo Dale. Mañana va a ser la organizamos ahora misma entre hora. nosotros. La hora la podemos definir a la hora que ustedes quieren. Puede ser a la mañana, a la tarde, no hay ningún drama. Como ustedes están conectados acá, entre ustedes 7 vendría a ser, eh, 8. Pueden definir el horario, ya lo dejamos asentado acá. No No sé sé si- cómo tienen ustedes el cursado. Mira, a Yo mañana. nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, yo mañana Bueno, tengo a la mañana solamente gimnasio y después de eso entro al curso a las 6. Juanchi, no sé cómo bien. andar. Yo a la mañana puedo y después. A No, ver, este déjame. horario me parece que es cómodo Sí, para todos. Sí, como el de hoy. de Sí, de una. Sí, última, un poquito antes, 3:30, así no andan tan apurados ustedes. Dale, sí, genial, mejor eso. genial. De última, capaz que lo metemos un poquito más a la siesta. O bueno, ahí ya arreglamos bien con Rodri. Si quieren en este horario, les va a dar la clase a Rodri. Porque yo estoy viendo que tengo que hacer una visita a una empresa y para una materia de la Facu, así que voy a estar complicado. Y vamos de 3 a 5 a la empresa, así que se me va a hacer imposible. Pero bueno, Rodri ahí les va a explicar la segunda. Sí, sí, Y ahí sí, van a yo. aprender otro comando que también. Decime. No, que sí, yo mañana me encargo de darle las clases de la segunda. Y bueno, lo que sí hasta las 5 porque a las 5 tengo un compromiso con un Zoom. Y después, bueno, entre cursos. Somos chicos ocupados, ¿vienen? Por eso les Este, pregunto. y bueno, si quieren hacemos así, entonces de 3 a 5, ¿les parece? Como para tener ese plazo, o de 3 y media a 5, eh, para que, bueno, le podamos explicar, ustedes puedan sacarse las dudas y no andemos tan apurados. ¿Les parece? Sí, por Sí, mí por sí. mí bárbaro. Sí, sí, por eso. Buenísimo, chicos. Ahí después Rodri mañana les va a explicar otra función que les va a ser quizá más útil que la de la matriz polar, que es la de mirror o espejo, que esa está bastante buena. Así que nada, yo me despido, los dejo con Rodri, espero que les haya servido. Un saludo grande a todos. Chau, Juanchi. Nos Chao, vemos. Juanchi. Nos vemos, Juanchi. Ay, che, ¿vos lo grabás en la compu o en la nube? La compu. Listo. Ahí está, ya grabando. Bueno, chicos, vieron que recién Juanchi explicó todo lo que vendría a ser, cómo determinar los puntos. No sé si se ve la compu, está como media apata. No, se ve bien. Bueno, Se ve bien, se ve bien. sí, no sé, a mí sale como una manta ahí. Ah, ahí está. Ahí sí me puso. Bueno, ustedes se acuerdan que recién Juanchi les mostró el comando de acotar. Van a tener 4 tipos de coordenadas. Por ejemplo, yo acá he hecho los contornos, los ejes y las referencias. Bueno, yo voy a tener que crear una capa que sea cotas coordenadas absolutas, por ejemplo, cartesianas absolutas y demás. Lo que sí me está demorando un poquito el programa. Eso pasa cuando comparto. Vamos a poner por, o sea, cotas de coordenadas absolutas. Y vamos a poner, no sé, un color amarillo. Bueno, como ustedes conocen, las cotas de cartesianas absolutas son básicamente desde el centro, es decir, el inicio de la pieza, referido a ese X punto, tanto en X como en Y. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner acotar, vamos a seleccionar el punto, o sea, vamos a asegurarnos que sea ahí en el punto, vamos a poner con respecto al centro, y vamos a ver que tiene una dimensión de 90. Ahí el primer punto. Luego vamos a hacer lo mismo en I. ¿Pero qué pasa en I? Si ustedes ven, está en el punto 0, 0. Por ende, en I, pues, ¿qué valor va a tener? Va a tener un valor de 0. Entonces vamos a pasar directamente a sacar el punto 2, porque el 1 lo vamos a tener.
El punto 2 en X, va a ser 99.5. Igual me hacen ruido estas medidas, así que ya después lo voy a verificar si está en las medidas correctas. Y lo mismo vamos a hacer con el punto en Y, es decir, el punto 2, pero en vez de traerlo para arriba, que ahí me marca la parte de las X, lo vamos a traer para abajo, que es la parte de las Y. Y ahí vamos a tener la segunda medida. Luego vamos a ir sacando la tercera. Bueno, la tercera, si ustedes ven, tiene la misma medida en Y que el punto 2. Entonces, lo único que deberíamos sacar es la medida en X para saber cuánto nos va a dar. Y nosotros, si nos piden básicamente acotar con respecto a esto, vamos a poner texto. Bueno, vamos a esperar que me deje. Vamos a abrir un diálogo de texto. Generalmente es recomendable que lo hagan así, capa por capa, para que quede mejor. Vamos a poner ordenada, absoluta, y vamos a poner el primer valor que nos dio. El punto 1 me daba 90 en X, 0 en Y. El punto 2 me daba 99.5, 99.5, coma, bueno, ahí, por ejemplo, yo sé que lo tomé mal o debo haber hecho algo mal porque no me puede dar 99,9 si es un radio de 10. Entonces lo pongo como 10 y eso después lo voy a corregir porque hay que me di cuenta, le debo haber pifiado en alguna medida. Bueno, el punto 3, ¿cuál va a ser? Va a tener en Y el mismo valor, ¿por qué? Porque está en la misma dimensión de línea, es decir, va a tener la misma medida 10 y 10, porque, o sea, si vamos al caso desde el eje, o sea, desde el centro del eje hacia ese punto, tenemos 10, lo mismo que en el punto 2. Lo único que cambia es la distancia entre el centro y el punto 3. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un total de 239, que acá vamos a poner 239.79. Acuérdense que si nosotros pusiéramos coma, estamos separando entre ejes X e Y. Y bueno, ya ahí, por ejemplo, tenemos hechas las primeras coordenadas, que son las coordenadas de cartesianas absolutas. Ahora, Juanchi no lo explicó esto, si ustedes tienen acá la lupita, la lucecita, la tocan, al tocarla les dice que si desactivan la capa actual o la mantienen activada. Ustedes tocan en desactivar, las coordenadas cartesianas absolutas desaparecen y de esa forma pueden trabajar, no sé, en otra capa. Por ejemplo, yo ahora voy a crear otra que van a ser coordenadas relativas. Le voy a poner un color, le puedo seguir manteniendo el mismo color, todas las otras van a estar ocultas, pero en este caso le voy a poner un celestito, un azul marino, por así decirlo. Bueno, ¿qué voy a hacer yo acá? El punto de inicio va a ser el mismo, porque no va a cambiar. O sea, voy a tomar el punto 1, me va a dar 90. Esperen, acá yo me confundí, me olvidé de cambiar la capa. Bueno, ahora, al poner esta, ya me da desactivada. ¿Qué voy a hacer? La voy a activar para que la pueda visibilizar en la cota. Entonces, ¿qué me va a pasar acá? Yo voy a poner acotar. Voy a seleccionar el centro, porque el inicio del primer punto, vamos a dar con el inicio y ahí me da 90. Bueno, ahora yo para sacar el segundo punto, ¿qué voy a tener? Voy a tener que hacerlo con respecto de 1 y 2. O sea, en 1 va a tener 9,5, que en teoría es 10, porque, bueno, está mal, como yo repetí hace un rato, las medidas, y acá vamos a tener 10, por así decirlo. Ese va a ser la segunda cota relativa. Luego, vamos a volver a acotar el punto 3 con el punto 2 con el punto 3, y nos da que entre 2 y 3 hay 140.
Y acá, como ven, en I se mantiene igual. Al mantenerse igual, ¿qué sucede? Básicamente el ángulo no cambia, o sea, básicamente vamos a tener 0. Entonces, si yo quiero abrir un cuadro de texto, voy a tocar cuadro de texto, voy a poner por relativas. ¿Y qué voy a poner? Vamos a poner el punto 1. Y como verán, el punto 1 no cambia, entonces va a ser 90,0. El punto 2, ¿qué tienen que poner ustedes? Tienen que poner una arroba. Siempre que utilicen una coordenada relativa, por así decirlo, tienen que colocar una arroba, porque si no, es como que va a estar hablando en el aire, por así decirlo, porque es como una referencia que indica que es el punto anterior. Bueno, entonces, ¿qué van a poner en esta parte? Como verán, acá me daban 9,5 y 10, entonces vamos a poner 9,5, bueno, 9,5, 10. Para el tercer punto, vamos a terminar explicando lo siguiente. ¿Cuánto tenemos? 140.29. 140.29 en X y en Y se mantiene igual, entonces vamos a poner 0. Y acá algo que me faltó fue el arroba. Uy. Algo muy importante que también hay profes que se los piden, acá como verán desde el punto 1 al punto 2, que en la cuota anterior no lo tomé, hay un radio, entonces tienen que poner radio 10. Cosa de que el CNC, si ustedes lo miran en un CNC, directamente no les haga una línea recta, sino que sepa que hay una circunferencia, por ende tiene que hacer ese semicírculo, o ese cuarto de círculo, por así decirlo. Y ahí ya tendríamos lo que sería coordenadas relativas, por así decirlo. Y una pregunta. Sí, así me dice. Vos, por ejemplo, del 3 al 4, que tendrías que ir como para atrás, la cota, ¿cómo lo pones? ¿También le pones el arroba y lo que te dé? Sí, o sea, del 3 al 4 vas a acotar 3 al 4. ¿Cuánto es el valor de I? Bueno, ahí es 111,38. Vamos a volver a acotar entre el 3 y el 4, y en X, ¿cuál es el valor? Bueno, el único lugar que no vas a poner, no sé si me trabo, acá está. Bueno, acá es 192.68. Entonces, básicamente lo único que vas a hacer es poner arroba 111.28, 192.88. ¿Por qué va el arroba? Porque estás utilizando como punto de referencia el 3, es decir, su punto anterior. En cambio, el origen, como es el primer punto, no lleva arroba jamás. Siempre va a ser ¿Y ahí el pones mismo. también el ángulo? ¿O no hace Claro, falta? sí, dependiendo. Por ejemplo, entre el 3 y el 4 tiene una circunferencia, por ende sí, pero por ejemplo, entre el 4 y el 5 no hace falta poner el radio porque es una línea recta. En cambio, entre el 5 y el 6, al ser una circunferencia, para que el CNC no te lo haga como una línea recta, vamos a marcar la distancia en X, en Y entre un punto y el otro, y a su vez vamos a especificar que tiene un radio 10, como por ejemplo lo que puse ahí. Y lo mismo con el punto anterior, o sea, en las coordenadas cartesianas relativas también lo tendrían que poner, y las absolutas también, lo mismo en las polares. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿siempre debo continuar del punto anterior? Dependiendo cuál sea, si es relativa, sí, siempre desde el punto anterior, es decir, del 4 al 5 en X en Y, del 5 al 6 en X en Y, del 6 al 7 en X en Y. En cambio, si es absoluta, vamos a partir siempre del inicio, es decir, del punto 00, del 001, del 002, del 003, del 004, del 005, en X en Y ambos valores, y así sucesivamente con todos. Y otra consulta, lo que Luego, escribiste sí, en el así. cuadro de texto sería lo que iría en el Excel. Claro, básicamente. Hay algunos profes que se los piden que los dejen como
las coordenadas, que también como explicó Juanchi, lo pueden agrandar. Y bueno, en este caso tengo alguna medida mal, por lo que me di cuenta, que me daba, por ejemplo, el radio 9,999. Entonces en algo le debo haber pifiado en el momento que lo hice, porque lo hice rápido. Así que bueno, yo después lo voy a verificar y les voy a pasar bien los códigos que dirían, o sea, los valores exactos, así controlan. Ahí está. Y Dale, bueno, gracias. básicamente sería eso en coordenadas absolutas y relativas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ocultar la misma, vamos a desactivar la capa actual y como verán, las que siguen son las coordenadas polares. ¿Qué es lo que hago yo? Yo generalmente hago una capa que se llama vectores. ¿Por qué una capa que se llama vectores absolutos? Porque como verán ustedes, al ser una coordenada polar, necesitan el valor de ese vector, es decir, el módulo de ese vector, y a su vez, no solamente lo necesitan, sino que es el punto de referencia. Ahora no lo encuentro vectores absolutos. Acá está. Bueno, ponemos vectores absolutos, venimos acá, seleccionamos la lámpara para que se prenda, vamos a tocar línea, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una línea hasta cada punto que llegue. Por ejemplo, una línea hasta el primer punto, acá tenemos el primer vector. Vamos a tocar Enter nuevamente, vamos a tocar desde el origen, una línea hasta el punto 2. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar Enter nuevamente, como decía Juanchi, hasta el punto 3. Luego vamos a tocar Enter nuevamente, Enter, vamos a seleccionar el origen, hasta, bueno, el punto 5 en este caso, pero bueno, no me lo marco. Bueno, desde el origen hasta el punto 5, al punto 4 y así sucesivamente. En el momento que nosotros tengamos que acotar, yo creo otra capa que se llama polares absolutas. ¿Se entendió o no por qué saco los vectores? No sé si entienden esa parte. Sinceramente no, pero creo que con lo que sigue se entiende. O sea, vos tenés que sacar los vectores, porque vieron que recién nosotros sacamos en referencia a la distancia. Bueno, y en referencia a los puntos anteriores. Bueno, en este caso, al ser polar, si te acordás de álgebra, era el módulo del vector por su ángulo, ¿o no? Sí. Por ende, yo hago una capa que se llame vectores, ¿para qué? Para tener la distancia entre el centro y el primer punto. Ese punto, o sea, de esta distancia pintada en amarillo, la primera, es un módulo, el módulo 1. Esta distancia es el módulo 3, esta distancia es el módulo 4. Entonces yo lo único que tendría que hacer es poner el valor de este módulo complementándolo con su ángulo. Básicamente por eso. Y ahí ya tenemos las coordenadas polares. Sí, ahí sí. Ahí se entendió mejor. Sí, ahí sí. Bueno, Gracias. en las polares absolutas, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tocar cota, vamos a cotar el primer punto, solamente ponemos, acá es 90, el primer punto era sabido que me iba a dar 90 porque es muy similar al punto anterior. En el 2, vamos a ver cuánto es la distancia que me da. Acá me lo está tomando por defecto, entonces que yo voy a venir acá. Voy a seleccionar el menú y voy a tocar en alineada. ¿Por qué en alineada? Porque como verán acá tiene una cierta inclinación. Al tocar en alineada, selecciono el inicio, selecciono este valor y me va a dar la distancia de ese módulo. En este caso es 99. Supongamos que por esas casualidades me diera un valor de menos 80. Si fuera menos 80, al ser el módulo de un vector, lo tomamos como positivo, o sea, como un valor absoluto. Vamos a hacer lo mismo con el tercer punto. Vamos a tocar el inicio y vamos a sacar la distancia. Acá tenemos los tres primeros módulos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir acá a angular para saber qué, para sacar el ángulo conformado entre estos vectores. Bueno, como vemos acá,
el primero se mantiene sobre la línea de X, es decir, en el punto 0. Por ende, va a tener un ángulo de 0 grados, sí, de 0 grados. El segundo, vamos a tocar el vector, vamos a tocar línea de referencia y vamos a ver cuántos grados nos da. En este caso, nos da un valor de 2 grados. Bueno, si me disparo por el otro lado. Bueno, de 2 grados. Lo mismo con el tercer punto. Eso sí, se me ven como medias cruzadas las líneas, pero es por un problema de la máquina que tiene, por la placa de video. Eso me supieron decir mis profesores. Bueno, van a seleccionar el módulo del vector, van a seleccionar el valor y pueden tomarlo ahí. Ahí son 2 grados, por ejemplo, desde el eje hasta lo demás. Vamos a poner, por ejemplo, otro tipo de cota. Vamos a cotar el punto 4, así se entiende un poco mejor. En el punto 4 vamos a tocar la cota alineada, es decir, el centro. Vamos a tocar el punto 4. Vamos a ver qué distancia nos da. Y a su vez, vamos a volver a seleccionar acá en angular. Vamos a seleccionar el punto en sí. Bueno, ahí no me... Ahí, bueno, sería este punto. Y vamos a seleccionarlo con... Uy, no me lo tomo. Bueno, vamos a seleccionar este punto con respecto a... Uy, Dios. Me lo voy a tomar. Bueno, vamos a poner referencia a esta línea. Así se entiende. Con respecto a esta. Y bueno, ahí vamos a ver el valor que nos da. El valor es de 60 grados. Así que bueno, como estas son coordenadas polares absolutas, vamos a abrir un cuadro de texto. Vamos a escribirlo. Vamos a poner polares absolutas. ¿Y qué vamos a colocar? El primer punto nos daba un módulo de 90. Entonces vamos a poner 1, 90. Vamos a poner el signo del menor. A mí se tiene el signo del menor porque en el teclado mío no me lo deja. Ahí, mándamelo en el chat, porfa. Ahí te lo mando. Lo tengo. Sí, porfa. Porque el teclado mío no me lo hace. Sí, Ah, ese menor, que también le compro. Sí, menor. Siempre tienen que poner el módulo menor el ángulo. Ahí te mandé No, todo. menor de mí. Bueno, van a poner menor, pegar, ¿y cuánto era el ángulo? Era 0. Luego, el punto 2, que van a poner 2. ¿Qué valor nos daba el módulo del 2? Nos daba 99. Entonces vamos a poner 99 menor, ¿a qué? Un ángulo de 2 grados. Entonces vamos a poner a 2. El tercer punto, vamos a poner el cuarto punto, así ya directamente que el tercero nos salga. El cuarto punto nos da un ángulo, un módulo de 240 menor, ¿a qué? A 60 grados. Siempre va a ir el valor este del menor. Y una cosa, la referencia de los ángulos depende de cómo ustedes lo tomen. Por ejemplo, estos puntos generalmente dan todo en el primer cuadrante, entonces lo van a tomar antihorario. Entonces sentido antihorario, sentido antihorario, sentido antihorario. Acá también pueden hacer la misma referencia de radio 10. Vale, tienen que hacer, por ejemplo, en el punto 2, 99 menor a 2, radio 10, porque es lo que indica que hay una curva o una circunferencia para el programa. Y con eso es cuestión de repetirlo, no más hacerlo con todos los puntos. Pero supongamos que tuvieran un punto, que les pidieran acá un punto. Ustedes pueden tomarlo de dos formas. O toda la vuelta completa hasta este punto, o pueden tomarlo en este sentido. Si lo toman en la vuelta completa, va a ser el sentido antihorario. Porque vieron que el reloj se mueve para este lado. Si lo toman para este lado, o sea, para abajo, es decir, desde el eje, acá supongamos sería menos 60.
esos menos 60 van a ser antihorarios. Así que bueno, acá se entendió o no. Sí, se entiende, medio lío nomás, pero se entiende. Por mí Sí, sí. o sea, es cuestión de saber sacar los ángulos, nomás las coordenadas polares. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer va a ser ocultar los vectores absolutos, porque ya no nos servirían como referencia. Bueno, acá ya se ocultaron y lo mismo vamos a hacer con las polares absolutas, porque ya no nos sirve. Ahora vamos a crear una capa que se llame vectores relativos, porque como verán en las coordenadas absolutas relativas iban uno dependiendo de la otra. Bueno, acá es muy similar. Vamos a poner Pusiste vectores absolutos de vuelta. Vectores relativos, perdón, a veces me pongo nervioso. Bueno, vamos a tocar los vectores relativos. Vamos a mantener la capa actual. Bueno, acá la vamos a activar. Bueno, una vez activada la capa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar de la misma forma de recién, solamente que con los vectores. Es decir, el primer vector va a ser de este punto a este punto. El primero no cambia, como siempre. El segundo vector, para el segundo vector vamos a tener que sacar alineada. ¿Por qué? Porque es el vector comprendido entre el punto este y este punto. Entonces acá ya tenemos que el vector relativo es 13,78. Para el siguiente vector vamos a tener la distancia, con el enter, vamos a tener la distancia entre esta y este punto. O sea, ahí tenemos 140,29. Para el cuarto vector vamos a hacer lo mismo, o sea, enter, vamos a seleccionar el punto enter, vamos a seleccionar el punto, bueno, ahí no me lo tomo porque está justo la cota, así que la vamos a eliminar esa cota, y vamos a seleccionar justamente el punto de intercepción con el otro punto de intercepción, o sea, ahí directamente. Y ahí ya tenemos directamente el valor del cuarto módulo. Bueno, entonces ahora lo único que queda es acotarlo a los diámetros. Por ejemplo, el primero sabemos que va a ser a los ángulos, perdón. El primero sabemos que va a ser un ángulo de 2. Y bueno, yo acá debería traerlo más al ángulo este, lo debería traer más para adentro. Porque si no, es como que va a andar medio raro. Bueno, yo lo traigo ahí y tengo que ver qué ángulo está comprendido acá. Es decir, yo lo puedo tomar de una forma angular o no angular. Bueno, acá directamente, como yo tengo ese eje de referencia, puedo tomar el ángulo con respecto al eje. Es decir, marco el eje, designo el objeto. Bueno, no me lo está tomando. Designo el objeto, marco el eje. Dios. Bueno, no me lo está tomando ahora. Vamos a poner ahí a ver si me lo tomo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a designar el objeto con respecto al eje. Bueno, no me lo está tomando. Tardan esa introducida. Bueno, en teoría me lo tendría que tomar y no me lo está tomando, básicamente. O sea, eso es lo que me está justificando. Bueno, en teoría me lo debería tomar y una vez tomado esto, yo debería dibujarlo. Así que vamos a plasmarlo ahora como una línea para que quede bien. Ah,
Ya me di cuenta por qué no me lo estaba tomando. Yo lo estaba tomando como si fuera una línea. Ahora que me doy cuenta. Bueno, directamente acá vamos a tomar, ¿ven? Y acá yo tengo el ángulo comprendido entre ese. Lo puedo tomar como antihorario o horario. Bueno, acá tenemos menos 134 grados porque está comprendido del otro lado. Lo siguiente, bueno, la distancia ya la tenemos. Y yo para calcular este vector es básicamente ver el ángulo comprendido entre 4 y 3. Pero bueno, o sea, la acotación es la misma que la de recién, lo único que cambia es los arrobas, o sea que hay que colocarle el arroba previo y demás. Lo que sí yo ahora les voy a pasar esta noche, bien pasado en limpio, porque bueno, ahora tengo que entrar en clase en 20 minutos, bueno, en 10 minutos, les voy a pasar bien en limpio las coordenadas correctas esta noche, porque me di cuenta que había hecho mal algunas coordenadas, cosa que ustedes las tengan. La verdad estuvo medio floja la explicación porque siento que no me di a entender correctamente, así que bueno, No, cualquier pues cosa les puedo, se entendió bastante. Yo entendí todo zarpado, ¿eh? Sí. no sé, yo me siento como que estuve flojo. No, estuvo re bien, Rod. Así que bueno. Bueno, así que, bueno, yo ahora les voy a enviar las coordenadas correctas de, eso me voy a poner a hacerlo mientras que estoy en clase y se los voy a mandar a las coordenadas, por lo menos las 3 primeras coordenadas. Y bueno, las absolutas, las polares relativas, se las dejo para que ustedes las practiquen y lo vemos mañana. Y bueno, eso por un lado, y por el otro, nada, mañana lo veo yo, voy a explicarles el segundo dibujo, cómo dibujarlo. Y con el tema de las coordenadas se los voy a dejar como tipo de tarea y después lo controlamos en la otra clase, si les Dale. parece. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias y nada, quedamos acá con la reunión. Espero que les haya servido tanto lo mío como lo de Juanchi. Seguramente mucho más lo de Juanchi, pero espero que les haya servido. Nos Me vemos. recibió, Rodri, gracias a vos. Nos vemos. Sí, ahora sirvió.